Bien. Bueno, vamos a hablar de división de polinomios, ¿sí? La división de polinomios es todo un tema, ¿sí? No vamos a entrar en demasiados detalles, nos vamos a quedar con las cuestiones más bien técnicas, ¿sí? Pero me interesa que aclaremos antes de pasar a cómo se divide o cuál es un método posible para dividir polinomios, que recordemos algunas cuestiones teóricas que son importantes porque generalmente suelen confundirse y bueno, y bastante. Los polinomios, ¿sí? Con las operaciones que nosotros conocemos, la suma este, y la multiplicación, tienen una estructura algebraica que se llama estructura de anillo, que no interesa, no viene al caso en este momento, eso se puede estudiar en álgebra superior. Eh, que tiene ciertas propiedades con respecto a la multiplicación, ¿sí? Estas propiedades que tiene con respecto a la multiplicación se parecen mucho a las propiedades que hay con los números enteros, ¿sí? Uno sabe que puede multiplicar números enteros sin ningún problema, ¿sí? Siempre puede multiplicar 2 por 5, me da 10, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, los números enteros empiezan a tener problemas cuando uno quiere dividir. Porque si quiere, por ejemplo, dividir 10 entre 2, no hay problema. 5 para cada grupito. Pero cuando uno quiere dividir 10 entre 3, sí empieza a haber problemas, ¿sí? Voy a poner, en vez de 10, voy a poner 14, ¿sí? 14, si yo quiero dividir 14 entre 3, empiezo a tener algún inconveniente ahí. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que multiplicado por 3 dé 14, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a buscar números que den cerca, ¿no? Si yo pongo 3 por 3, 9, me da cerca, pero no tan cerca, porque hay un número que me da más cerca. Por ejemplo, 3 por 4 es 12, me da cerca de 14. 3 por 5 me da más cerca todavía, pero la diferencia es que 3 por 5 me da 15 y me paso. No me puedo pasar, hay como una regla ahí que dice no me puedo pasar, ¿sí? 3 por 4 me da 12, uno hace esto, 3 por 4, 12, y bueno, entonces 14 menos 12, ¿sí? Me deja un resto de 2 unidades. Bueno, generalmente no, bueno, a esto lo llamamos dividendo, a esto lo llamamos divisor, ¿sí? Al 14 dividendo, al 3 divisor, 4 se llama el cociente y 2 se llama el resto. Acá lo que tenemos es que nosotros ingresamos los números 14 y 3, ¿sí? Dividendo 14 y divisor 3. Ahora, si nosotros hacemos 14 dividido 3, no podemos decir que el resultado es 4. Tendríamos que decir que el cociente es 4 y el resto es 2. Porque si yo hago 13 dividido 3, el cociente también es 4. 3 por 4 es 12. Pero la diferencia es que el resto es 1, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una división, dividendo, dividido, divisor, lo que tengo que encontrar es el cociente y el resto. Bien, además tenía que pasar, además de tener que encontrar el cociente y el resto, algo que tenía que pasar, por ejemplo, en esta división, yo tenía que hacer 4 por 3 más 2, 4 por 3 más 2 me tenía que dar 14. O sea que yo podía lograr el dividendo haciendo el cociente por el divisor más el resto. Si yo hago el cociente por el divisor más el resto, tiene que darme el dividendo. Entonces, en la división de polinomios, cuando yo quiera hacer P dividido Q, ¿qué va a querer hacer? ¿Qué va a querer decir hacer P dividido Q? Va a querer decir encontrar otros dos polinomios, ¿sí? Llamados cociente y resto, ¿sí? Que verifiquen, ¿sí? Que si yo hago el cociente por el divisor más el resto, me tienen que dar el dividendo, ¿sí? La otra condición que pide la división es que el resto, ¿sí? Tiene que ser un número positivo y menor que el dividendo,
¿sí? El resto de acá no me puede dar 4, por ejemplo, ni 3. Porque si me diera 4 quiere decir que me quedé corto cuando busqué el cociente. El resto, ¿sí? Siempre tiene que ser un número positivo, o mejor dicho, no negativo, y menor que el dividendo. Acá en los polinomios, ¿sí? Lo que va a pasar es una relación entre grados, ¿sí? Que ahora vamos a descubrir. O sea que el grado del resto no puede superar al grado del dividendo. Vamos a poner un ejemplo de cómo entonces hacer la división, ¿sí? Supongamos que a nosotros nos dicen, bueno, tenés que hacer 3x cuadrado menos x menos 2 dividido x más 3. El procedimiento para hacer la división es largo y es aburrido, es complicado, hay que prestarle atención. Entonces lo que yo recomiendo para hacer estos ejercicios es colocar todo el polinomio dividendo, ¿sí? Acá puse una x para que se vea bien el número que estamos usando. Acá voy a poner una x más 3. ¿Sí? Voy a poner todo el dividendo y voy a empezar a hacer la división como si fuera con números. Entonces yo tengo que hacer todo esto dividido todo esto. Entonces lo que voy a hacer es mirar los términos con el coeficiente, con el exponente más grande. 3x cuadrado lo voy a dividir por una x, pero en realidad dividir pensando así. ¿Por cuánto tengo que multiplicar una x para que me dé lo más cerca posible de 3x cuadrado? Bueno, primero miro los números. Obviamente 3 dividido 1 me da 3. ¿Y x por quién para llegar a x cuadrado? X por x, ya que x por x me da x cuadrado. Una vez que decidí eso, una vez que decidí que mi cociente va a ser 3x, empiezo a hacer la multiplicación. 3x por todo esto. Y la voy a colocar aquí debajo, lo mismo que hago acá. 3 por 4, 12, y la voy a restar. Lo mismo vamos a hacer acá. 3x por una x me da 3x cuadrado, y 3x por 3 me da 9x. Pero como estoy restando, como voy a restar, voy a tener que cambiarle los signos a esto. Y voy a hacer la cuenta para ver qué resto me queda. 3x cuadrado menos 3x cuadrado me da 0, o sea que esto no va a aparecer, y menos 1 menos 9 es menos 10x. Ahora este menos 2 no lo consideré en mi división, así que sigue sobrando acá. Muy bien, entonces uno dice, este es el resto. No, este no puede ser el resto. ¿Por qué? Porque si el cociente es 3x, ¿sí? Tiene grado 1 y el resto no puede tener el mismo grado, ¿sí? Que el dividendo. Perdón, si el dividendo es una x, tiene grado 1, no puede tener el mismo grado. Además, uno puede seguir dividiendo acá, porque 10x se puede dividir entre una x, ¿sí? Vamos a volver a hacer el mismo procedimiento que hicimos al principio. Es decir, voy a mirar 10x y voy a mirar una x. Muy bien. Bueno, es muy sencillo hacer 10 dividido 1 es 10. Voy a respetar el signo, menos 10. Y acá, si yo hago 10 por una x, me da 10x. No necesito aumentar el grado de la x. Por lo tanto, es 10 el candidato de cociente. Y ahora empiezo a hacer nuevamente lo mismo. 10 por 1 es 10x, 10 por 3 es 30, hay que fijarse los signos acá, menos 10x y menos 30. Pero, como yo resto acá, tengo que cambiar los signos, más y más. Bueno, acá la raya de división, el resultado me salió horrible, ahí está. Sumo. Esto se me va y menos 2 más 30 me da 28. Este de acá es el resto de esta división. Y este es el cociente, le voy a poner c de x, que es un polinomio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, para hacer 3x cuadrado menos x menos 2 dividido x más 3, hicimos este procedimiento, pero el resultado no es solo el cociente, es el cociente y el resto. Bien, vamos a hacer unos ejemplos más de división, ¿sí? Para que esto quede un poquitito más claro. Este procedimiento, vuelvo a repetir, es largo, es un poco tedioso de hacer, hay que hacerlo con mucha paciencia, con prolijidad y en forma ordenada.